Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Hace aproximadamente un año o año y medio, no me acuerdo ahora exactamente la fecha exacta, subí aquí al canal la reseña de la primera temporada de la controvertida serie de Amazon Studios, El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder. Una serie que desde el primer momento levantó ampollas debido a una serie de decisiones de los showrunners y de los productores de la serie de incorporar pues una serie de variantes dentro de lo que era el mundo de Tolkien, de lo que era o de lo que es habitualmente en la industria cinematográfica estadounidense, de la inclusión de determinadas razas para unos personajes que dentro del imaginario, dentro del universo de Tolkien, no deberían de ser así. Pero como ya os expuse yo en aquel vídeo de los Anillos de Poder, en aquel vídeo de la reseña de la primera temporada de los Anillos de Poder, ha sido una campaña de acoso y derribo y de desprestigio completamente ya no solo injustificada, sino que ha llegado en algunos momentos, y esto lo he visto, lo he consultado en internet, a llegar incluso hasta amenazar a los actores y a las actrices protagonistas de la serie. Tengo que dejar claro que yo aquí en el canal pues no soy, evidentemente debido pues a mis ideales, no soy partidario de tener que modificar en lo que se refiere a la imaginación de Tolkien, al universo que Tolkien creó para lo que fueron sus historias, en hacer modificaciones en lo que se refiere a los personajes, a la raza de los mismos, debido a que prefiero que se respeten todos estos cánones. Pero lo que no estoy en absoluto de acuerdo, y esto también lo he dicho muchas veces en el canal, es que ante un determinado producto cinematográfico haya una campaña de desprestigio frente a este producto que pues no refleje la realidad de lo que es en sí la calidad del mismo y sobre todo a la propiedad que tiene de disfrute y de entretenimiento respecto de lo que es el público. Tengo que deciros que la primera temporada de Los Anillos de Poder, lo que es mi opinión, fue una atractiva temporada o una atractiva serie que adolecía de unos cuantos defectos, no en lo que se refiere a la inclusión de determinados personajes, de determinadas actrices, actores, para cubrir un cupo, por así decirlo, político, por razones políticas. Pero sí que tengo que decir que desde un punto de vista cinematográfico era una serie muy atractiva, era una serie que tenía determinados bajones de ritmo, con líneas narrativas que no eran tan interesantes las unas con las otras, es decir, que era una serie o una primera temporada bastante irregular, pero que en líneas generales era perfectamente disfrutable, tenía una fotografía espectacular y unos efectos visuales que, debido al gran presupuesto que tenía esta primera temporada, era realmente muy atractiva de ver. Es decir, que el espectáculo audiovisual estaba plenamente garantizado. Por lo tanto, no era ni muchísimo menos justificable la campaña de acoso y derribo y de sobre todo de odio en todas las redes sociales a esta serie, porque realmente era bastante disfrutable y atractiva, aunque no tenía una calidad desbordante como aquellas magníficas películas que rodó hace ya unos cuantos años Peter Jackson, pero sí que como serie de televisión cumplía su función de entretener perfectamente a un público pues ávido de emociones fuertes y caray que sí que las tenía. Ahora, se puede decir que en agosto, finales del verano de 2024 del año pasado, se estrenó la segunda temporada con otros 8 nuevos capítulos, y tengo que decir que la primera temporada de Los Años de Poder supuso como un campo de pruebas para sus showrunners, para los creadores, para los directores, para el conjunto de los guionistas y de los actores y actrices, y vamos a ver cuáles eran los errores, los fallos que habían cometido y, por así decirlo, subsanarlos de cara a una segunda temporada. Tengo que deciros que la segunda temporada de Los Anillos de Poder mejora absolutamente en todo a la primera temporada. Y todos esos errores que se cometieron en la primera, en el rodaje, en el desarrollo de los personajes, en el equilibrio que había entre las líneas narrativas, se puede decir que ha desaparecido. Es decir, se han ido limando todos estos errores y se han ido minimizando. Y la segunda temporada de Los Anillos de Poder es una temporada todavía muchísimo más atractiva, es una temporada en la que el interés en las líneas narrativas ya no decae, sino que se incrementa, y es una serie que, hay que decirlo, ha ido de menos a más, que es lo que yo creo que tienen que ser las series de televisión. En la primera temporada tuvimos la presentación de todas las líneas narrativas y sobre todo la presentación de los personajes, en la que algunos actores y actrices no estaban todavía lo suficientemente cómodos con su personaje y eso se notaba en las interpretaciones. Pero tengo que decir que en
en lo que se refiere a la calidad interpretativa, ya hablaremos de todos estos aspectos a lo largo del vídeo. Todos los personajes, o mejor dicho, los actores y las actrices, se puede decir que están todos mucho más cómodos con sus personajes, con sus respectivos personajes, y el grado de interpretación, la calidad en la interpretación y en el enfoque de los mismos, ha mejorado muchísimo. En lo que se refiere al guión, se puede decir que algunas líneas narrativas de la primera temporada, como os he dicho anteriormente, carecían un tanto de interés. Pero es que las 4 o 5 líneas narrativas que tiene esta segunda temporada han cobrado en importancia todas, y se puede decir que todas tienen el mismo grado de interés. Dependiendo de los gustos del público, evidentemente algunas nos gustarán más que otras, pero todas ellas tienen un grado de interés en lo que se refiere a que van apareciendo nuevos personajes, se van a producir giros narrativos, giros argumentales, van a aparecer una serie de situaciones que le darán un atractivo visual en todas las temporadas, y que evidentemente en lo que se refiere de cara al público será una segunda temporada mucho más atractiva, mucho más ágil, mucho más dinámica y mucho más interesante a todas luces. Los showrunners, además de esta serie, se puede decir que de los 1.000 millones de dólares que costó digamos, la planificación de las 5 temporadas, la primera temporada estuvo alrededor de los 250-260 millones de dólares. Para esta segunda temporada, los 300 millones de dólares que prácticamente se han utilizado para la creación se ven en pantalla y se lucen de una manera primorosa. Ahí tengo que decir que en muchos planos, en muchos aspectos, no parece visualmente una serie de televisión. Si ya, por ejemplo, los 2 primeros capítulos de Los Anillos de Poder eran primeros capítulos que audiovisualmente se podrían haber estrenado perfectamente en los cines para el disfrute del público, porque realmente la calidad audiovisual era magnífica, la fotografía de la primera temporada era absolutamente maravillosa, tengo que deciros, sin temor a equivocarme, que los 8 capítulos que componen esta segunda temporada, se puede decir que podrían haberse estrenado perfectamente en los cines, dado el grado de espectacularidad que hay en todas las líneas narrativas. Y al igual que en la mejor costumbre de las películas de Peter Jackson, todas las líneas narrativas van a avanzar en una sola dirección. Van a tener todas ellas un clímax, algo que no había en la primera temporada, y por supuesto eso va a incrementar el interés a lo largo de todos los capítulos. Los personajes van a mejorar, y sobre todo debido a unos nuevos personajes y a otra serie de incorporaciones que podremos ver en todas las líneas narrativas. El reparto de lo que es la segunda temporada ha quedado prácticamente igual, es decir, seguimos teniendo a Morphy Clark como Galadriel, aquella no tan guerrera como en la primera temporada, más pausada, más reflexiva, pero va a ser un personaje, el de Galadriel, el de Morphy Clark, que ya vamos a ver al final de esta segunda temporada. Vamos a empezar a vislumbrar a ese personaje tan reflexivo que vimos en las películas de Peter Jackson, un personaje que se inclinará más por ser la maga o la hechicera que la guerrera. Vamos a seguir teniendo secuencias donde el personaje de Galadriel hará gala también de sus habilidades como guerrera y como soldado. Pero también la mayoría de las secuencias en donde vamos a tener a Morphy Clark, a Galadriel, serán más reflexivas, más pensando sobre cuáles van a ser los acontecimientos, el destino de sus compañeros, de los personajes, de todo lo que es la serie, y que por lo tanto va a ganar interés. Es decir, no vamos a ver ya esa guerrera acérrima, tan sumamente empoderada que vimos en la temporada, iba a decir la temperatura, en la temporada 1. Pero sí que vamos a ver ya una Galadriel más interesada en sus compañeros, más reflexiva y sobre todo más pausada. Se va a pensar más las cosas y va a ser, ya os digo, más reflexiva en todo momento. En el papel de Elrond vamos a tener otra vez a Robert Aramayo, que aquí va a ser todo lo contrario que Galadriel, va a ser justamente lo inversamente proporcional. Es decir, Robert Aramayo empezó en la primera temporada el personaje de Elrond como un personaje más reflexivo, que piensa más las cosas y que no daba atisbo del gran guerrero realmente que es. Aquí, gracias a los últimos capítulos de la temporada, vamos a ver un guerrero fuerte, acérrimo, todopoderoso, y que vamos a ver ya, o a vislumbrar ya, que es tanto Morphy Clark, Galadriel, como Robert Aramayo, Elrond, se van a ir acercando más a esos personajes que vimos en las películas de Peter Jackson. También el personaje de Elrond.
Es decir, que los personajes van a ir van a ir mutando, van a ir modificándose para que se parezcan más a los de las películas que habían estado filmadas en Nueva Zelanda. Tengo que decir que también en esta segunda temporada los exteriores han sido filmados parcialmente en Nueva Zelanda, pero la mayoría de ellos en Reino Unido. Es decir, que la acción se ha trasladado. Y sobre todo eso lo vamos a ver en lo que se refiere a lo de los exteriores en la línea narrativa de Gandalf. Ahora entraremos dentro del argumento a comentar todo esto. El personaje o los personajes sin duda más interesantes, y ahora los comentaremos también dentro de las líneas narrativas, van a ser un duelo interpretativo y de personajes que van a tener los dos Charles, o los dos Carlos, por así decirlo, dentro de lo que es la temporada. Charles Vickers en el papel de Sauron y Charles Edwards en el papel de Celebrimbor, que era el herrero que estaba destinado a forjar todos los anillos y que evidentemente Sauron tiene especial interés de que los termine. Al final de la primera temporada ya vimos un proceso de producción de estos anillos que estaba empezando como a calentar motores. En esta temporada vamos a ver cómo esos anillos van a ser forjados y cómo van a ser utilizados por una serie de personajes y el poder de cada uno de estos anillos que van a tener en los mismos, en sus portadores. Habían sido ya forjados los 3 anillos para los altos elfos, para Galadriel, para Gil-galad y también para uno de los máximos representantes élficos de los puertos grises. Pero también esta temporada va a hacer especial hincapié en los 7 anillos para los reyes enanos que van a ser destinados a estos personajes, sobre todo el anillo en Durin III, el padre de Durin IV, uno de los protagonistas de la serie y uno de los protagonistas de las líneas narrativas de la misma. Cómo ese anillo empezará a ejercer un poder sobre este personaje que no siempre lo utilizará, vamos así decirlo, sí en beneficio suyo, pero no en el beneficio hacia los demás. Y hasta ahí puedo leer, porque esta va a ser una reseña donde no voy a soltar grandes spoilers, o mejor dicho, spoilers importantes, aunque sí que tengo que decir que algunos de los personajes que voy a mencionar o de los nuevos estaban incluidos en los trailers y que los vamos a ir comentando a lo que es a lo largo del vídeo. También vamos a tener nuevamente a Sophie Newbet como Disa, la mujer de Durin IV, que aquí no va a tener un papel casi tan protagónico como en la primera temporada. Ha sido más relegado a un segundo plano. Tengo que decir que esta actriz Sophie Newbet, de color, la actriz que interpreta a la mujer de Disa, ha recibido incluso amenazas de muerte dentro de lo que es Internet, dentro de lo que son las redes sociales, que en parte ha ido obligándola a cerrar parte de sus cuentas. ¿Por qué? Porque yo creo que la campaña de desprestigio y la campaña de acoso y derribo ha sido tan tremebunda respecto a estos actores que yo realmente no puedo ni imaginarme el odio que muchos han destilado hacia estos actores o actrices que lo único que pretenden hacer también es su trabajo. Las reglas que impone la cinematografía en Hollywood o hoy en día en Estados Unidos y prácticamente en todo Occidente, se puede decir que los actores no sé si serán más o menos responsables de todo ello, pero son actores y tienen que vivir de su trabajo. Y claro, el acoso y derribo en redes ha sido brutal. También tengo que decir que muchos compañeros míos de YouTube también han tenido, no voy a decir ningún nombre, han tenido también que arrojar muchísimas bilis sobre esta serie intentando destruirla. Pero para mí, tengo que decir que son unos aviondos de alcantarilla por intentar destruir una serie que es puro entretenimiento. Realmente yo no entiendo la actitud de muchas personas frente a un producto que lo que pretende realmente es darnos entretenimiento, que lo pasemos bien y que evidentemente volvamos a viajar a la Tierra Media. A mí, por lo que a mí respecta, el color de la piel de algunos personajes es completamente igual, porque estamos hablando de un relato de fantasía. Un relato en el que pueden aparecer muchas razas de determinados personajes. Que sea más o menos fiel a Tolkien, hay que recordar, y me permitís el inciso, hay que recordar que los showrunners de esta serie, Amazon Studios, compraron los derechos del Señor de los Anillos de la novela y de sus apéndices, porque como tal, los acontecimientos que se desarrollan en esta serie, primera y segunda temporada hasta ahora, pertenecen a la segunda edad de los hombres, mejor dicho, a la segunda edad del Sol de la Tierra Media, en el que prácticamente no hay ninguna novela, ningún relato, a excepción creo que la de los hijos de Húrin, que no se desarrolle en esta segunda edad, y que por lo tanto la historia que estamos viendo
tiene algunos retazos de que sí son auténticos de lo que escribió Tolkien, pero hay mucha parte que es completamente inventada. Por lo tanto, hay que hacer hincapié en la calidad cinematográfica del producto, no de lo que pudo ser, que no ha sido, sino en la calidad y el entretenimiento de ese producto. Por eso yo no entiendo que realmente personajes o actrices como Sophie Knowbet pues haya recibido incluso amenazas dentro de las redes sociales o algunos de ellos campañas de acoso y derribo hacia sus personas y hacia su trabajo. En lo que respecta al resto o a las líneas narrativas, vamos a seguir hablando de lo que son los personajes. El personaje de Durin IV, que ya os digo es uno de mis favoritos, aquí va a progresar bastante y va a tener en esta serie una confrontación con su padre, con Durin III, en el que el anillo va a ser, como en la mejor tradición de las películas de Peter Jackson, va a ser el centro de atención, ya que como todos sabemos, estos anillos no están destinados, como dice Sauron en la serie, no están destinados a hacer el bien bajo su punto de vista, bajo el punto de vista de Sauron, pero bajo el punto de vista de los demás van a corromper perfectamente las almas de todos aquellos que las posean. Y en la línea narrativa que corresponde a Khazad-dûm, a Durin III y a Durin IV, vamos a ver paulatinamente personajes llenos de codicia, que van a querer atrapar cuanto más oro mejor. Eso nos recuerda al personaje de Thorin, Escudo de Roble, en la Batalla de los 5 Ejércitos, la última película de Peter Jackson respecto de la Tierra Media, y que la codicia, la venganza, el talante intratable van a ser, se puede decir, que los principales protagonistas. Pero para mí, dentro de todas las líneas narrativas, que ahora las comentaremos brevemente, desde un punto de vista de interpretación, los que se van a llevar la palma van a ser Charles Vickers y también Charles Edwards, los actores que hacen de Sauron y de Celebrimbor respectivamente. Charles Edwards, interpretando a Celebrimbor, es el gran herrero, el forjador de los anillos dentro de lo que es la Tierra Media, dentro de lo que es el reino de Eregion, el reino élfico de Eregion. Y gran parte del interés en esta segunda temporada va a ser la construcción de todos los anillos de poder. Los 3 anillos élficos ya los tenían los personajes élficos, pero sobre todo los 7 anillos de los enanos, y al final de la temporada los 9 anillos para los hombres mortales. Aquí es donde Celebrimbor se va a ir dando cuenta paulatinamente, o también con sus dudas, que yo creo que ahí está lo que es el lo que es el interés sobre el personaje. Se va a ir dando cuenta que a lo mejor esos anillos no tienen una finalidad completamente bondadosa, como dice el personaje de Sauron, sobre todo cuando Celebrimbor no sabe que este ser que ha caído como enviado de los dioses, enviado de los Valar, llamado Annatar, realmente es Sauron, sino que él se irá dando cuenta poco a poco. Incluso Gil-galad, que es el rey, el de los altos elfos, le enviará una misiva diciéndole: cuidado con este individuo porque no es quien dice ser, realmente Sauron. Misiva que no llegará realmente a Celebrimbor, pero será el mismo Celebrimbor el que, debido a la forja de todos esos anillos, se irá dando cuenta de que es utilizado por completo por el personaje de Sauron. Y desde un punto de vista de interpretación vamos a asistir a un duelo, nunca mejor dicho, interpretativo, sobre los personajes de Sauron y sobre el personaje de Celebrimbor. Un duelo interpretativo que los personajes irán de pillo a pillo constantemente para ver quién es el que se impone. Al final, como Celebrimbor se dará cuenta realmente que Sauron es este personaje que le está tratando, y al darse cuenta de todo ello, intentará que, por todos los medios, que los 9 anillos de los hombres realmente no lleguen a sus destinatarios. Tengo que decir que el interés que tienen las líneas narrativas es prácticamente todos el mismo. Si en la primera parte de los Anillos de Poder vimos, por ejemplo, una bastante irregularidad sobre el interés sobre los mismos, por ejemplo, lo que era, si podéis ver lo que era la reseña de esta primera temporada, os dije que la línea narrativa de los hobbits, de los pelosos, parecía no terminar de encajar en la serie porque estaban completamente desvinculados de todas las demás. Es decir, siempre tiene que haber, digamos, un nexo de unión entre las líneas narrativas dentro de series, de películas, como lo queramos llamar. Pero aquí, aunque sí está presente esa desconexión, hay mucho más interés,
Porque ese hombre que había caído como del cielo, el hombre meteorito, al final nos dimos cuenta de que era Gandalf. Pues en la línea narrativa, que para mí es la menos interesante, pero sí es una de las más atractivas, veremos cómo este personaje ya no solo descubre sus poderes, sino que irá controlándolos, con ayuda de un personaje muy importante dentro de la Tierra Media, y que Peter Jackson, por razones de presupuesto, no tuvo o no pudo meter dentro de lo que fue la trilogía del Señor de los Anillos. Un personaje prácticamente inmortal dentro de la Tierra Media y que irá guiando a Gandalf, a este hombre meteorito que es en realidad Gandalf, sobre cómo tiene que ser su comportamiento, cuál será su nombre y cuál será su objetivo dentro de lo que es la Tierra Media. Un personaje brillantemente interpretado, tengo que decirlo, de manera muy desenfadada, pero que le irá indicando a este ser que será y que realmente es Gandalf, cuál es su objetivo, su finalidad dentro de lo que es su presencia en la Tierra Media. Y dentro de la misma línea narrativa, la aparición de un mago al que muchos de los medianos que encontraremos en esta línea narrativa dentro de la serie le llamarán el Mago Oscuro, pero que tiene un gigantesco parecido con Saruman el Blanco. Lo que claro, no llegaremos a saber es cómo este personaje que es Saruman, que le vimos directamente en el tráiler, llegará realmente a comportarse, o mejor dicho, llegará realmente a ser el líder de los Istari dentro de la Tierra Media y cómo llegará a tener la Torre de Orthanc. Todo esto no se nos dice en lo que es esta temporada. Pero este personaje, con un clarísimo parecido en lo que se refiere a la caracterización a Christopher Lee, dentro de los rasgos de Saruman, estará el actor Ciarán Hinds, y además creo que en la versión original le han puesto la voz, creo que de Christopher Lee, algo que yo no he podido comprobar, la voz de Christopher Lee a la que se le ha pedido permiso a su viuda. Es decir, los showrunners, los creadores de la serie, de los Anillos de Poder, han querido darle mayor verosimilitud al personaje de Saruman, aunque no se dice en la serie, en esta segunda temporada, que es Saruman, pero sí que por la caracterización vemos que se trata de Saruman el Blanco. Y que veremos que es tratado como un mago oscuro. También veremos que tendrá una serie digamos, de objetivos, que es el de unirse a Sauron, que es realmente el objetivo que tenía en la trilogía de Peter Jackson. Pero dentro de esta la línea narrativa de Gandalf, y acompañado de Nori, interpretado por la actriz Markella Cavenon, realmente veremos la relación que hay entre Gandalf y los hobbits, al igual que lo vimos tanto en la trilogía del Hobbit como en la trilogía del Señor de los Anillos. Es decir, que Gandalf ya tiene como una predisposición a relacionarse con los personajes de los hobbits, en este caso con los pelosos. También veremos en esta segunda temporada otros personajes hobbits de la raza de los fuertes. Acordaos que los hobbits, si mal no recuerdo, estaban divididos entre los fuertes, los albos y los pelosos. Aunque los albos aquí, que era la raza de hobbits a la que pertenecía Frodo, creo recordar que pertenecía Frodo, Bilbo y todos los demás, no han hecho acto de presencia, evidentemente, todavía dentro de lo que es la serie de los Anillos de Poder. Pero en esta línea narrativa veremos las relaciones entre lo que es Gandalf, lo que es el personaje de Nori, es decir, la relación del futuro mago en el que se convertirá Gandalf el Gris, el peregrino gris, Mithrandir para los elfos, y los hobbits, en este caso, con los pelosos. En una línea narrativa que yo creo que va evolucionando con un interés creciente, sobre todo porque se desarrolla en una zona que no habíamos visto hasta ahora dentro de lo que era la Tierra Media, que es el desierto de Rhûn. La línea narrativa para mí más interesante, evidentemente, es la de Celebrimbor y la de Sauron, de cómo se van forjando los anillos. Y en el paulatino despierte, vamos así llamarlo, de Celebrimbor hasta darse cuenta de que ese ser llamado Annatar es realmente Sauron. Pero aquí lo que tendremos será una auténtica bajada a los infiernos del personaje de Celebrimbor. Es decir, darse cuenta realmente de que Annatar es Sauron no va a ser fácil para él. Y tendrá que pagar un precio muy alto. Él constantemente estará fabricando los anillos de poder para los enanos y posteriormente para los hombres, confundido de que pueden aportarle, tanto a los enanos como a los hombres y también a los elfos, gran poder sobre las cosas, sobre la carne, y que realmente van a ser algo que va a ser algo más bondadoso para mejorar la Tierra Media. Pero a medida que vaya evolucionando lo que es esta línea narrativa, Celebrimbor se dará cuenta de que él no ejerce de creador, sino que ejerce de esclavo.
ejerce de súbdito. Y eso es lo que Celebrimbor le irá diciendo a Sauron, al que él cree que es un enviado de los Valar llamado Annatar, y que poco a poco los anillos se irán transformando en algo maléfico, malévolo, de lo cual necesitarán también el Mithril de los enanos, lo que conecta lo que es la línea narrativa de Celebrimbor y de Sauron con la línea narrativa de los enanos. Y finalmente tendremos la línea narrativa que protagonizan Elrond y Galadriel, Morfydd Clark y también Robert Aramayo. Una línea narrativa que para mí es la más interesante porque vamos a ver una relación que se establece ya en íntima conexión. Os podéis hacer una idea de lo que puede ocurrir entre Galadriel y Elrond, que había algo más realmente que amistad. El personaje de Morfydd Clark, que en la primera temporada la vimos mucho más guerrera, mucho más como un soldado, aquí la vamos a ver que es un personaje más intuitivo, más reflexivo, más parecido al personaje que interpretó Cate Blanchett en las películas de Peter Jackson, como esa maga, como esa hechicera fascinante que era Galadriel dentro del mundo de Lothlórien, dentro del reino de Lothlórien, ese reino de los elfos, que vimos en El Señor de los Anillos y también parcialmente en El Hobbit. Se puede decir entonces que los personajes también se van en esta temporada a transformar poco a poco en lo que vimos en las películas de Peter Jackson. Vimos, ya os digo, una Galadriel más impulsiva y más guerrera en la primera temporada. Aquí la vamos a ver que incluso pone en duda alguna de las cosas que dice Gil-galad, que es el rey de los altos elfos. Pero también vamos a ver a un Robert Aramayo, a Elrond, que también se va a acercar más al personaje guerrero que vimos en la trilogía de El Señor de los Anillos. Aunque le vimos muy guerrero en el prólogo, con esa segunda alianza de elfos y de hombres. Veremos a un Elrond que, si en la primera temporada era él el personaje reflexivo y el personaje que se pensaba mucho las cosas, en esta temporada le vamos a ver que es un guerrero todopoderoso. Aunque también va a empezar realmente él a darse cuenta de que esos anillos no son lo que dicen ser. Pero también cambiará de opinión respecto de Enya, que es el anillo que lleva Galadriel, que tiene poderes curativos. Es decir, que los personajes, tanto de Galadriel como Elrond, los dos, van a ser o van a evolucionar inversamente proporcionales. Es decir, Galadriel de soldado y de guerrero a personaje más reflexivo. Y de Elrond de personaje reflexivo más a guerrero. Es decir, como si se hubiesen estando cambiando las tornas. Es decir, la segunda temporada de Los Anillos de Poder va a tener una serie de giros argumentales y de giros narrativos que van a ser muy interesantes. En ese sentido, ya os digo, como os he mencionado al principio del vídeo, que va a tener esta segunda temporada más interés, va a ser más interesante, va a ser una temporada que va a ser menos lineal. El clímax, yo creo que de esta temporada va a ser absolutamente brutal, es absolutamente brutal. Sobre todo porque va a ser la unión de tres líneas narrativas, la de Durin, la de Galadriel y Elrond, y la de Sauron y Celebrimbor en una gigantesca batalla que nos va a recordar muchísimo a las batallas de Peter Jackson en lo que se refiere a su planificación. No a lo mejor en su espectacularidad, pero sí a una planificación absolutamente demoledora. La batalla que vamos a ver va a ser el ataque a Eregion. Los acontecimientos que van a llevar a esa batalla y sus consecuencias no los voy a mencionar, porque ya os digo, no quiero soltar grandísimos spoilers dentro de lo que es esta reseña. Lo que os he comentado hasta ahora, digamos que solo es la superficie, pero no voy a profundizar en más. Y en esa batalla volveremos a ver cargas de caballería, volveremos a ver disparos de trabuquetes, de catapultas, para poder atacar la ciudad de los elfos. La ciudad realmente que está dominada por Celebrimbor y donde Sauron y él mismo y Celebrimbor están creando lo que son los anillos de poder. También vamos a ver la redención de un personaje élfico que en la primera temporada iba a ser como el líder de los orcos, pero que nos daremos cuenta de que no es tan malvado como se nos presentó en la primera temporada. Y hasta ahí, en ese respecto de este personaje, puedo leer. Si hasta ahora todo han sido, os he comentado, virtudes, porque realmente en todo lo que son las líneas narrativas, realmente hay un gran interés. Hay una cuarta o quinta línea narrativa que ha pegado un bajón
en lo que se refiere a desarrollo de personajes y lo que se refiere a interés. Para mí la menos interesante. Y es la línea narrativa que corresponde a los personajes del reino de Númenor. Acordaos que al final de la primera temporada, a Miriel, que por la gran batalla y la gran explosión y la creación de Mordor, se queda ciega. Y a Isildur se le da por perdido. Isildur evidentemente ha sobrevivido, pero debido a que Miriel se ha quedado ciega, va a haber una serie de intrigas palaciegas dentro de Númenor, donde Pharazôn, el consejero del antiguo rey, se puede decir que se va a ensalzar como un nuevo rey. Todos los acontecimientos, evidentemente, os lo dejo que lo veáis vosotros en la serie, pero que realmente es un auténtico traidor, y en donde Isildur tendrá mucho que decir de cara a una tercera temporada. Pero esta línea narrativa no es la más interesante porque los personajes, bajo mi punto de vista, son bastante predecibles y estereotipados. Pharazôn es, digamos, como un estereotipo de ese personaje que quiere ser como un trepa, es decir, quiere destruir por completo a Miriel, a la heredera del antiguo rey de Númenor, para él tomar el poder. Y tendrá Miriel el enamorado, que será Elendil, que también vimos en la primera temporada, será el protector de Miriel y el que se opondrá realmente a todo lo que es el nuevo reinado de Pharazôn. En todos estos personajes de Elendil, de Miriel, de Pharazôn, de Isildur, se puede decir que representan estereotipos. No son los personajes más trabajados o que evolucionan psicológicamente como lo hacen, por ejemplo, Galadriel o Elrond, sino que Pharazôn es directamente el típico trepa, consejero trepa, que quiere llegar a usurpar el poder y que lo va a intentar de 1001 maneras. Ya os digo, todas las maneras en que lo va a intentar y lo va a hacer estarán en la serie para que la veáis. Pero ya os dejo digamos, pues un medio spoiler para que vosotros ya retoméis la serie y que podáis ver realmente cómo se va desarrollando todo esto. Pero también estos personajes que en la primera temporada eran de los más interesantes por estar dentro de un reino, dentro de lo que es el consejero, dentro de esas intrigas palaciegas, nos van a representar los showrunners estereotipos. Y aquí yo creo que este aspecto sigue siendo mejorable de cara a esta segunda temporada. De cara a la tercera, vamos a ver si ya se desarrollan un poquito más abiertamente y no son tan cuadriculados como en esta segunda temporada, al menos los de esta línea narrativa. Y tampoco me termina de convencer el papel del elfo que interpreta a Ismael Cruz Córdoba. Un personaje que yo creo que este actor quiere enfocarlo como si fuera, digamos, una suerte de Legolas. Es decir, interpretándolo con esa frialdad y con ese distanciamiento respecto al espectador. Pero hay un aspecto muy importante. Legolas, o mejor dicho, Orlando Bloom, interpreta a un elfo que es muy carismático. Es decir, es un personaje frío y distante, el porqué de esa frialdad lo vemos en la trilogía del Hobbit, pero es un personaje frío y distante, pero que tiene sus momentos, vamos así decirlo, de gran carisma. Sobre todo cuando destruye al Mumakil, al Olifante en El Retorno del Rey, o ese pique que tenía con Gimli constantemente. Es decir, esos retazos de sentido del humor que hicieron del personaje de Legolas, interpretado por Orlando Bloom, absolutamente inolvidable. Aquí Ismael Cruz Córdoba interpreta a un elfo que también es un gran guerrero, como lo era Legolas, y también es frío y distante, pero la interpretación no es lo suficiente conmovedora como para hacer que yo no solo me identifique con su personaje, sino que le tenga estima. Yo creo que Ismael Cruz Córdoba en ese sentido tiene que mejorar, progresando, a lo mejor en lo que se refiere a gestos, en lo que se refiere a ademanes, a lo que es la puesta en escena de su personaje. A lo mejor me estoy equivocando y los directores de los capítulos, directores y directoras también, no han sabido enfocar el personaje de... Si mal no recuerdo, el elfo se llamaba... A ver si me acuerdo. Bueno, ahora no me acuerdo cómo se llama el elfo interpretado por Ismael Cruz Córdoba. Pero tengo que deciros que tiene que mejorar para que el público se sienta más cercano a su personaje, a la puesta en escena de su personaje. Es decir, la temporada 2 del Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, ha mejorado notablemente. Pero sigue teniendo que haber, ¿cómo diría yo?, aspectos que tienen que ser mejorados de cara a la relación con el público. Si argumentalmente es bastante más rica esta segunda temporada, tengo que deciros que técnicamente también es soberbia, al igual que la primera. El trabajo de fotografía se puede decir que sigue siendo impecable.
todo lo que son los planos, los movimientos de cámara son muy suaves. No tenemos movimientos de cámara bruscos en las batallas y en los combates como sí hemos tenido en otras películas o series también producidas en Estados Unidos, o en Reino Unido, o en Nueva Zelanda, llamémoslo en cualquier país. Sino que aquí las batallas están muy mimadas desde el punto de vista de la planificación. Y gran parte de los planos de las batallas son planos amplios, donde podemos ver los ataques de los orcos hacia la ciudad de Eregion, los soldados élficos disparando sus flechas, las ballestas, los trabuquetes, las catapultas. Es decir, podemos ver lo que es la acción de una manera amplia. Y no está reducido muchos combates a los planos tan cerrados que nos han tenido acostumbrados otras producciones similares. Yo creo que en ese aspecto los showrunners, los creadores de esta serie, yo creo que han puesto especial hincapié en la de seguir creando un mundo completamente creíble. Sobre todo tomando prestado ese protagonismo del paisaje que ya utilizó Peter Jackson en sus 6 películas y que aquí sigue siendo de una importancia capital. Vemos, por ejemplo, todo lo que es Khazad-dûm, el reino de Moria, de una manera amplia, grande, los pasillos, los que son las cavernas, las estancias, en unos decorados muy bien trabajados. Volvemos a ver Númenor de una manera amplia, sobre todo la cámara del rey o la cámara de la reina, donde van a tener en cuenta o van a tener desarrollo, secuencias con todos los consejeros, donde se va a parlamentar de muchos aspectos, y también los planos amplios del desierto de Rhûn, de la línea narrativa de Gandalf y de Nori. Es decir, en ese aspecto los showrunners han tenido en cuenta que plasmar la Tierra Media de un modo amplio, con bosques, con lugares espectaculares, con sitios de una belleza abrumadora, yo creo que es esencial. Eso es lo que dejó establecido Peter Jackson como base para todo lo que iban a ser sus películas, y que los showrunners en esta serie, en esta segunda temporada, pero también en la primera, han tenido en cuenta y no lo han modificado en ese aspecto. Algunas de las sorpresas que nos depara la temporada 2 de Los Anillos de Poder son muchas y realmente todas gratificantes. En el tráiler vimos a los Ents. Pues tengo que deciros que estarán presentes en una secuencia que yo creo que es inolvidable en la película, con una planificación, también tengo que deciros, muy similar a la que tuvo Peter Jackson, aunque no les vamos a ver con esa nitidez y con esa fuerza que vimos a Bárbol y a todos los pastores de árboles en las 2 torres. Pero sí la presencia de los Ents en la serie, en esta serie de Los Anillos de Poder, va a ser muy gratificante. También veremos criaturas dentro de lo que es el fango, de lo que es el lodo, veremos criaturas subterráneas, en una secuencia que tiene como ecos, ¿cómo os lo diría yo? Como ecos de los dramas griegos, de las películas cuyos efectos especiales estaban realizados por Ray Harryhausen, porque claro, a Miriel no la conciben como una auténtica reina cuando es ciega y cuando ha llevado a muchos guerreros de Númenor a la batalla y a la muerte. Y claro, para que ella pueda seguir siendo reina, aparentemente tiene que pasar una prueba que yo creo que es magnífica, maravillosa, una idea estupenda por parte de los guionistas, y que no voy a seguir desarrollándola, enumerándola, pero que va a tener como gran protagonista a una criatura marina espectacular. Es decir, Los Anillos de Poder en esta segunda temporada, yo creo que por el entusiasmo que le ha puesto los creadores, en el que los personajes están mucho mejor desarrollados, en el que la puesta en escena se ha mantenido tan sobresaliente como en la primera temporada, dentro de una fotografía muy cuidada y de unos efectos visuales que yo creo son abrumadores para una serie de televisión, estamos ante 8 capítulos que componen esta segunda temporada que desde un punto de vista audiovisual son impecables. Tengo que decir también, como ya os he dicho en otros vídeos, que la fotografía me sigue pareciendo estupenda en los 8 capítulos de esta temporada, pero ¿por qué tiene que ser realmente tan carente de texturas? Sigo echando en falta, como os he dicho en muchos vídeos, que la fotografía de series y de películas de la actualidad carezcan de profundidad. Tienen un acabado y un cromatismo precioso, una alta definición magnífica, pero parece que la profundidad sigue siendo, digamos, una asignatura pendiente. Debido a que muchas de las imágenes de la serie son ampliamente digitales, parece que
no es que no tengan realismo, sino que parece que no tienen profundidad de cara a lo que son los personajes, su desarrollo y de cómo se mueven dentro del plano. Parece que esa homogeneidad dentro de los tonos y de los colores, que tiene que ser casi siempre la misma, no le da corporeidad a los personajes. Tienen mucha nitidez, pero poca profundidad. No parece que sean personajes como desarrollados en 3 dimensiones. Pero hay que reconocer que lo que es el trabajo de iluminación y de fotografía es notable. Pero yo creo que no sé si esta serie ha estado filmada en formato digital, en 4K o la resolución que sea, o en 35 milímetros en celuloide. Yo creo que los 35 milímetros y el celuloide aportan una profundidad y una tridimensionalidad a todo lo que es decorados, espacios abiertos, personajes, caracterizaciones, vestuario, que no tiene el formato digital de ninguna de las maneras. Aún así, yo creo que tanto argumentalmente, en el que se puede achacar a esta segunda temporada, que aunque todas las historias son notables, tienen un grandísimo grado de interés, pero que en determinados aspectos de los personajes hay que huir del estereotipo e intentar darle más tridimensionalidad a lo que es su psicología, e incluso más carisma, sobre todo en el aspecto del elfo que interpreta Ismael Cruz Córdoba. Creo que la segunda temporada de Los Anillos de Poder es una temporada estupenda, magnífica en muchos momentos y magistral en algunos de ellos, que eleva la nota media de lo que es la serie ya a bastantes enteros. Ya os digo, bajo mi reflexión y mi punto de vista, si la primera temporada era una presentación de líneas narrativas, de personajes que adolecía de ciertos defectos narrativos, e incluso en lo que se refiere a ritmo e interés en los aspectos y en las historias que se nos contaba, pero que en líneas generales era una serie atractiva, bien planteada, bien realizada y con unos aspectos técnicos sobresalientes de matrícula de honor, la temporada 2 es una temporada muy superior, en donde se han subsanado gran parte de los errores, que a nivel narrativo, a nivel de interpretación de personajes y a nivel, vamos así decirlo, psicológico de los mismos, se han mejorado mucho, aunque no de manera plena. Pero es una segunda temporada que yo creo que es magistral, notable en muchos aspectos y que es perfectamente disfrutable, muchísimo más disfrutable que la primera temporada. No os dejéis avasallar por esos comentarios en internet diciendo que esto es basura, esto es terrible, esto... Es una serie muy disfrutable, es una serie que, aunque no llega ni de lejos a la calidad de los productos que nos dio Peter Jackson, sí que es una serie en la que podemos ver a personajes de la Tierra Media muy carismáticos, historias atrayentes, pero sobre todo grandes paisajes, ahora sí más acción, más agilidad, más dinamismo, más batallas y sobre todo un aspecto que tengo que indicaros antes del término de esta reseña. A los orcos se les ha dado por primera vez personalidad, intuición, no voy a decir carisma, pero sí a unos personajes que son más tridimensionales que en la primera película, en la primera temporada y en las películas de Peter Jackson, vistos como los meros villanos de la función, pero que aquí que empiezan a tener dudas, a pensar por sí mismos y a saber cuál debe de ser o no debe de ser su jefe, el líder que les comande en la batalla. Incluso una secuencia muy esperada en donde un orco tiene incluso familia, algo que para algunos puede chirriarles, pero que si tenemos un poquito de sentido común decimos, bueno, claro, ¿de dónde nacen los orcos? Bueno, realmente la temporada 2 del Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, es una segunda temporada atractiva, bien hecha, argumentalmente muy notable, muy superior a la primera temporada, técnicamente impecable, y que yo creo, bajo mi punto de vista, que es una segunda temporada muy superior a la primera y perfectamente disfrutable. No os estoy diciendo que sea una obra maestra, porque todavía tiene bastantes aspectos que limar, pero realmente una segunda temporada llena de 8 capítulos de 1 hora 10 minutos cada uno aproximadamente, que nos va a volver a sumergir en una tierra media inolvidable, llena de parajes estupendos, magníficos y todos ellos a la vez mágicos. Si yo le tuviera que dar una nota, si a la primera temporada la di un 6-7, a esta temporada le voy a dar un 8. Realmente una temporada notable. Espero que me deis al like, que os suscribáis al canal y que le deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que paséis una muy buena noche y hasta mañana. ¡Feliz velada!